¿Has conocido a esa persona que, después de haberte dejado, siguió su vida como si no significaras nada? Imagina esto, y si te dijera que los antiguos estoicos guardaban un secreto tan poderoso, tan inmenso, que puede convertir cualquier rechazo en una obsesión incontrolable por ti. Una sabiduría milenaria capaz de hacer que esa misma persona pase noches en vela, completamente consumida, revisando sus redes sociales una y otra vez, desesperada por cualquier rastro tuyo. Hoy, vas a descubrir cómo convertirte en alguien inolvidable. Esa presencia que deja una marca tan profunda, que genera un dolor lacerante de arrepentimiento en aquellos que se atrevieron a dejarte ir. Si ya estás cansado de ser fácilmente reemplazado, si quieres aprender el secreto que hará que nadie pueda olvidarte, quédate aquí, porque estás a punto de descubrir por qué algunas personas se quedan grabadas en la memoria de los demás, mientras que otras simplemente se desvanecen, como si nunca hubieran existido. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que te suscribas y le des like al video para que podamos seguir subiendo este tipo de videos en el futuro. 1. Adicción al anhelo. El problema es que muchas veces pasamos por la vida sin pensar en lo que dejamos atrás. Nos enfocamos en lo inmediato, en lo que está frente a nosotros, y olvidamos que nuestras acciones, nuestras palabras, incluso nuestra manera de estar, pueden quedarse grabadas en alguien más, o pasar sin pena ni gloria. ¿Por qué algunas personas se vuelven inolvidables y otras no? La respuesta está en el anhelo. El anhelo no es otra cosa que un deseo profundo que se despierta cuando algo o alguien nos hace sentir vivos. Es como un resplandor, una chispa que enciende recuerdos y emociones. Pero no se trata de fingir o construir momentos forzados, porque lo artificial no resiste el paso del tiempo. Se trata de estar presente, auténticamente, y permitir que cada interacción sea tan única que quede tatuada en la memoria de la otra persona. Marco Aurelio decía, la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y lo mismo aplica a las relaciones. La calidad de tus momentos con alguien depende de la autenticidad con la que los vivas. No necesitas grandes gestos ni aviones elaborados, basta con ser tú mismo, de una forma que el mundo rara vez ve. Para resolver este problema, el secreto está en ser consciente de tu impacto. Pregúntate, ¿qué emociones despierto cuando estoy con alguien? ¿Soy una presencia que calma, inspira o enciende? O peor, ¿soy alguien que pasa sin dejar rastro? Cuando haces que cada momento sea un reflejo genuino de ti, te vuelves adictivo, pero no en un sentido tóxico, sino en el mejor de los sentidos, un faro al que las personas siempre quieren regresar. Si lo piensas, todos anhelamos aquello que nos hace sentir especiales. Cuando te conviertes en esa persona que ilumina el día más gris, que deja una marca profunda sin siquiera intentarlo, no tendrás que pedir que alguien te valore, lo harán de forma natural. Como dijo Sócrates, el alma se alimenta de lo que le damos. Y cuando alimentas un alma con momentos auténticos, te conviertes en un recuerdo inolvidable. No es lo que hacemos o decimos lo que permanece, sino cómo hacemos sentir a los demás. ¿Te han dicho alguna vez que les recuerdas un momento feliz? Ese es el poder del anhelo. Haz que lo ordinario se sienta extraordinario, y verás cómo tu presencia se convierte en algo que otros siempre buscarán. 2. Desencadenante de la desesperación. El problema aquí es que muchas veces las personas no se dan cuenta de lo que tienen hasta que lo pierden. Es algo humano. Nos acostumbramos a la presencia de alguien o algo en nuestras vidas y lo damos por sentado. Pero cuando desaparece, cuando sentimos esa ausencia, es como si el mundo se sacudiera un poco y nos recordara lo mucho que necesitábamos aquello. La desesperación nace de ese sacudón, de esa falta arrepentida que no sabemos cómo llenar. Y es ahí donde entra el desencadenante. No es algo que se fuerza, es una chispa que enciende la realización de lo valioso que eras. Es cuando, en medio de su rutina, esa persona siente que algo no encaja, como si faltara una pieza en su vida. Y esa pieza, eres tú. Marco Aurelio decía, recuerda que no perderás lo que realmente es tuyo. Pero aquí hay un giro, no es cuestión de posesión, sino de valor. Cuando alguien empieza a sentir ese vacío, no es porque los manipules o los obliga a notarlo, sino porque les mostraste lo que significa estar completo, y al irte, el contraste es inevitable. La clave para resolver esto está en vivir de tal manera que tu ausencia sea tan notable como tu presencia. No necesitas dramatismos ni juegos mentales. Basta con ser alguien que aporta, que construye, que deja algo bueno en cada interacción. Cuando la conexión que creaste es auténtica, tu ausencia habla más fuerte que cualquier palabra. Es como un buen libro que deja de leer justo en el mejor capítulo. El lector no puede evitar pensar en qué sigue, en cómo se resuelve la historia. Tú eres ese capítulo inolvidable que deja preguntas, que despierta emociones, que crea un deseo ardiente de regresar y seguir. Como decía Nietzsche, la esperanza más peligrosa es la que nace del arrepentimiento. Y cuando alguien se encuentra con ese arrepentimiento,
Cuando la ausencia se vuelve insoportable, es cuando la desesperación toma el mando. Pero no es una desesperación vacía o cruel, es una señal de que dejaste una marca que el tiempo no puede borrar. Y cuando alguien llega a ese punto, cuando siente que solo tú puedes llenar ese espacio, su necesidad de regresar será inevitable. 3. Trauma por abandono. El problema es que el abandono deja huellas profundas. Es como una sombra que te persigue, recordándote que algo importante se rompió, que alguien que significaba mucho decidió seguir sin ti. Y, peor aún, a veces ni siquiera lo entiendes. ¿Por qué se fueron? ¿Qué hice mal? Ese vacío, esa falta de respuestas, es lo que hace que el abandono sea tan difícil de superar. Ahora, imagina que eres tú quien deja esa marca, no por crueldad, sino porque tenías que irte, porque sabías que tu ausencia sería el único lenguaje que esa persona entendería. El filósofo Séneca dijo una vez, a menudo, sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Y aquí está la clave, el abandono no es solo una pérdida física, sino una herida mental, un eco que resuena una y otra vez. Cuando alguien siente que te ha perdido, comienza a enfrentarse a ese eco, a revivir los momentos en los que estabas presente. De repente, los recuerdos se convierten en espejos donde ven su propia soledad reflejada. Empiezan a cuestionarse, ¿qué hice para que se fuera? ¿Por qué ya no están aquí? Y es en esa introspección donde surge el verdadero impacto del abandono. La solución no está en manipular ni en jugar con las emociones de nadie, sino en ser auténtico desde el principio. En dejar claro, con tus acciones, que eres alguien que aporta valor, alguien cuya presencia tiene peso. Cuando te vas, lo haces con la certeza de que tu ausencia dejará un mensaje más poderoso que cualquier palabra. Esto es lo que pierdes cuando no estás listo para valorar lo que tienes. Es como un árbol que daba sombra y fruto, pero un día deja de estar ahí. La gente empieza a notar el calor del sol, la falta de un lugar donde descansar, y se da cuenta de lo importante que era ese árbol. Tú eres ese árbol, y tu partida no es un castigo, sino una enseñanza. Como decía Epicteto, no te lamentes por lo que perdiste, lamenta no haberlo valorado mientras lo tenías. Esa es la lección que queda cuando alguien enfrenta el trauma del abandono. No es rencor, no es venganza, es simplemente la consecuencia natural de no apreciar lo que se tuvo. Y cuando lo entienden, cuando el vacío se vuelve insoportable, no queda más opción que desear, con todo el corazón, recuperar lo que se perdió. 4. Fiebre de ausencia. La ausencia tiene una forma curiosa de afectarnos. Al principio, tal vez no la notamos. Pensamos, no pasa nada, puedo seguir adelante. Pero con el tiempo, algo empieza a cambiar. Es como una fiebre que sube despacio, sin que te des cuenta. Todo lo que antes parecía normal ahora se siente diferente, incompleto. La ausencia no solo es un vacío, es una chispa que, si no se controla, puede prender un fuego de emociones y pensamientos incontrolables. ¿Y qué pasa cuando esa fiebre se desata? De repente, todo lo que hacías con tranquilidad ahora te recuerda lo que ya no está. Las canciones, los lugares, incluso los silencios parecen llenarse de ecos de lo que tenías. Es como si la ausencia le diera más peso al recuerdo, volviendo más vivos los momentos compartidos. Esa es la fiebre de la ausencia. No solo extrañas a alguien, sino que te das cuenta de que, por mucho que intentas llenar ese espacio, nada encaja igual. Aquí es donde entra el poder de lo que el filósofo Marco Aurelio decía, no te aflijas por lo que falta, regocíjate por lo que fue. Pero eso es algo que solo se aprende a enfrentarse a la fiebre. Porque la ausencia no es un castigo, sino una maestra que enseña el valor de lo que se perdió. Cuando alguien experimenta esta fiebre, su mente no encuentra descanso. Los días se sienten más largos, y las noches, interminables. ¿Y sabes por qué? Porque en esa ausencia se despierta una necesidad, un deseo incontrolable de recuperar lo que se ha ido. Es ahí donde tú, con tu decisión de apartarte, tienes la ventaja. La fiebre de la ausencia los empuja a mirar hacia atrás, a revivir los momentos y a preguntarse, ¿por qué no lo aprecié más? La solución, entonces, no está en volver corriendo para calmar esa fiebre. Está en dejar que el proceso haga su trabajo. En ser consciente de que la ausencia tiene un propósito. Como dijo Séneca, nada nos pertenece realmente, solo el tiempo que compartimos. Esa fiebre, aunque incómoda, les enseñará el valor de lo que tuvieron contigo, y es precisamente esa enseñanza la que hará que desees recuperarte, no por necesidad, sino por comprensión. 5. Sobredosis de valor. Esto es algo que pasa con las personas también. En la vida, solemos dar por sentado aquello que siempre está presente. Pensamos que lo tenemos asegurado, que siempre estará ahí, y dejamos de verlo con la misma admiración con la que lo hicimos al principio. Pero cuando esa persona se va o toma distancia, algo en nuestra percepción cambia. De repente,
Lo que antes parecía normal se siente irreemplazable. Y aquí está la clave. Cuando tomas la decisión de alejarte, pero lo haces de manera estratégica y con propósito, creas una sobredosis de valor en la mente de quien te perdió. Te conviertes en esa pieza única que, al faltar, deja un vacío que nada puede llenar. Es como si tu ausencia encendiera un reflector sobre todo lo bueno que ofrecías, sobre todos los momentos que antes pasaban desapercibidos. Esto tiene que ver con un principio muy humano que describió Epicteto: valoramos más lo que sentimos que podemos perder. Cuando alguien nota que ya no estás disponible, que tu atención, tu tiempo y tu energía no se entregan tan fácilmente, comienza a reevaluar lo que representas. Lo que antes era rutina ahora parece un lujo. Imagina esto: cuando alguien prueba una comida increíble, no puede dejar de pensar en ese sabor. Pero si siempre tiene acceso a esa comida, deja de ser especial. En cambio, cuando esa comida no está disponible, su mente la magnifica. Ese es el poder de la escasez. No solo hace que algo sea deseado, lo convierte en una necesidad. Entonces, ¿cómo se aplica esto? No se trata de jugar juegos o manipular. Se trata de retirarte con dignidad, de enfocarte en tu propio crecimiento y en tu propio valor. Porque cuando te conviertes en una persona que sabe lo que vale, tu ausencia pesa. Y no porque lo hayas impuesto, sino porque el otro se da cuenta por sí mismo de lo que ha perdido. Como dijo Marco Aurelio, tu valor no depende de cómo te ven los demás, sino de cómo te ves tú a ti mismo. Esta sobredosis de valor surge cuando te dedicas a ser lo mejor que puedes ser, a vivir una vida tan plena que tu presencia se convierte en un privilegio y tu ausencia en una lección. Y aquí está lo interesante: no necesitas hacer nada extraordinario para lograrlo. Basta con ser consciente de tu valor, retirarte cuando sea necesario y permitir que la vida haga su parte. La mejor forma de demostrar tu importancia es dejar que alguien experimente la vida sin ti. Y cuando lo hagan, entenderán que no eres fácil de reemplazar. 6. Pesadilla de pérdida. La pérdida es una de las emociones más universales y difíciles de enfrentar. Cuando alguien se da cuenta de que ya no estás, y que no pueden tenerte como antes, comienza a experimentar algo que los estoicos llamaban la fragilidad de la conexión humana. Ese despertar, esa realización, es como un terremoto emocional. De repente, la vida sin ti parece incompleta, y todo lo que hiciste por ello se magnifica en su mente. La pesadilla de la pérdida no es solo el vacío de tu ausencia, es la lucha interna que enfrentar al darse cuenta de lo mucho que significabas. Tu risa, tus palabras, tu apoyo, todo eso que antes daban por sentado se convierte en una especie de fantasma que los persigue. Es como si intentaran agarrar agua con las manos, pero mientras más lo intenta, más se escapa. ¿Cómo se resuelve esta pesadilla? No se trata de ser cruel o de jugar con los sentimientos de nadie. Se trata de hacerles ver, de manera natural, el impacto que tu presencia tenía. Como decía Séneca, el tiempo revelará la importancia de aquello que dejamos pasar. No es algo que puedas imponer, es algo que deben descubrir por sí mismos. Esto funciona porque las personas, al enfrentar la pérdida, tienden a idealizar lo que tenían. Ese momento en el que te das cuenta de que algo ya no está es cuando empieza la verdadera valoración. Es como si la mente repitiera los momentos compartidos, buscando encontrar un cierre, pero en lugar de eso, se queda atrapada en la nostalgia. Entonces, ¿qué haces tú? Vives. Te enfocas en ti mismo, en crecer, en ser la mejor versión de ti. Porque cuando alguien experimenta esa pesadilla de pérdida, no busca solo recuperar lo que perdió, sino que anhela algo que lo saque de ese torbellino emocional. Y tú, siendo quien eres, te conviertes en ese faro de luz al que deseas volver. Marco Aurelio decía: perder algo es simplemente devolverlo a la naturaleza. Y aunque eso suene frío, también es una lección para quien lo experimenta. Perderte puede ser la forma en que alguien entienda que las mejores cosas de la vida no se dan por sentado. La pesadilla de la pérdida es un recordatorio de que tu valor no depende de cuánto te aprecien, sino de lo que deja en sus vidas al estar presente. Y cuando se den cuenta de lo que perdieron, no necesitarán palabras para querer recuperarte. La misma ausencia será la mejor maestra. 7. Veneno de la distancia. La distancia, ya sea física o emocional, tiene ese efecto. Al principio, se siente como un pequeño pinchazo, algo que apenas notas. Pero con el tiempo, esa distancia se convierte en un peso, en un vacío que consume. Es como un eco en una habitación vacía. El sonido se va alejando hasta que desaparece, y de repente, te das cuenta de cuántas extrañas la presencia original. El problema con el veneno de la distancia es que trabaja en silencio. Al principio, puede parecer que todo está bien, pero conforme pasan los días, semanas, meses, esa ausencia empieza a hacerse notar. Y no solo como un vacío, sino como una necesidad de regresar, de recuperar lo perdido.
Es en ese momento cuando el corazón empieza a suplicar, no a gritos, sino con ese dolor sordo que solo la ausencia puede causar. ¿Sabes cuál es la cura para ese veneno? No es algo que tú hagas directamente, sino algo que la otra persona experimenta por sí sola. Porque la distancia tiene un efecto curioso, no solo separa, también aclara. Como dijo Marco Aurelio, las cosas que parecen pequeñas de cerca, a menudo se revelan grandes cuando se observan desde lejos. Esa separación, en lugar de disminuir tu valor, lo magnifica. Cuando alguien está lejos de ti, empieza a recordar cada detalle. Las cosas pequeñas que antes no parecían importantes, de repente son gigantes. Tu forma de hablar, las palabras que usabas, cómo escuchabas o cómo hacías que todo pareciera más fácil. Y eso no es algo que puedas forzar, es un efecto natural del veneno de la distancia. La clave está en dejar que la distancia haga su trabajo. Mientras tanto, tú sigues adelante, enfocado en tu propio camino. Porque, como decía Séneca, la distancia entre lo que eres y lo que puedes ser solo se cierra caminando. Lo mismo pasa con las relaciones humanas. Aquellos que sienten ese veneno empezarán a caminar hacia ti, no porque los empujes, sino porque el peso de la distancia se vuelve insostenible. La distancia no es tu enemigo. Es una herramienta que, bien usada, hace que tu ausencia sea lo suficientemente poderosa como para que alguien desee con todas sus fuerzas cerrar ese espacio. Y cuando lo hagan, no será porque tú lo pediste, sino porque ellos mismos entendieron que no podían estar sin ti. 8. Síndrome del vacío. ¿Alguna vez has sentido que algo falta, pero no puedes explicar qué es? Como cuando abres la alacena buscando un antojo que ni siquiera sabes cuál es, y te quedas parado ahí, con esa sensación de incompletitud que no se va. Ese es el vacío. Un hueco incómodo que no se llena ni con distracciones, ni con ruido, ni con nada más. Ese vacío puede ser silencioso al principio, pero tiene la habilidad de crecer. Se convierte en esa molestia constante, ese eco en el fondo de la mente que repite, algo falta. Algo debería estar aquí. Cuando alguien que solía ser una parte esencial de tu vida ya no está, ese vacío se instala sin pedir permiso. Y no importa cuántas cosas intentes poner para reemplazarlo, el espacio sigue ahí, como un rompecabezas incompleto donde solo falta una pieza. ¿Sabes qué lo hace más complicado? Que este vacío no es algo que puedas ignorar. Se siente en los momentos tranquilos, en esos minutos antes de dormir, en los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. No se trata solo de la ausencia de una persona, sino de la ausencia de lo que esa persona aportaba a tu vida, compañía, risas, complicidad. Es un vacío que tiene un peso propio. Pero aquí está lo interesante, ese vacío no es tu enemigo. Es tu aliado. Como decía Epicteto, no nos perturba lo que nos falta, sino la idea de que nunca lo tuvimos. Cuando alguien siente ese vacío después de perderte, no es solo un recuerdo, es una necesidad. Ese hueco en sus días, en sus momentos importantes, les recuerda lo que tú significaste. La respuesta no está en correr tras ellos para llenar ese vacío por ellos. Eso nunca funciona. En lugar de eso, deja que lo sientan, que lo vivan, que entiendan su peso. Porque solo al enfrentarse a ese hueco, esa persona comenzará a valorar lo que perdió. Y, eventualmente, ese síndrome del vacío se convierte en un motor. Un motor que los lleva a desear, casi suplicar, recuperar aquello que les daba plenitud. El filósofo Marco Aurelio lo expresó claramente, nada tiene tanto valor como lo que damos por sentado hasta que nos falta. Esa es la magia del vacío. No lo evites, no lo apresures. Deja que haga su trabajo. Porque mientras tú sigues construyendo tu vida, el vacío que deja en la suya se convierte en una fuerza imparable que los empuje de vuelta hacia ti. Y cuando vuelvan, no será por un capricho. Será porque habrán entendido, a un nivel profundo, que ese vacío solo puede llenarse contigo. 9. Obsesión mental. ¿Te ha pasado que no puedes sacar algo de la cabeza? Como esa canción que escuchaste por accidente, y aunque no la quieres en tu mente, ahí sigue, repitiéndose una y otra vez. Ahora imagina que no es una canción, sino una persona. Su rostro, su voz, las palabras que dijeron, las cosas que hicieron, todo está ahí, ocupando espacio, sin dejarte en paz. Ese es el poder de la obsesión mental. Puede tomar algo pequeño y convertirlo en un huracán en la mente. Y cuando alguien queda atrapado en ese ciclo, no hay botón de pausa, no hay forma sencilla de desconectarse. Es como un rompecabezas al que le falta una pieza crucial, y el cerebro simplemente no se detendrá hasta encontrarla. Pero, ¿cómo ocurre esto? La mente es tramposa. Cuanto más intentamos evitar pensar en algo, más fuerte regresa. Es como tratar de no imaginar un elefante rosa, en el momento en que te lo prohíben, es lo único que puedes ver. Y en las relaciones humanas,
Especialmente cuando alguien pierde algo que valoraba, la obsesión mental se convierte en ese elefante. Esa persona comienza a cuestionarse, ¿por qué ya no está? ¿Qué hice mal? ¿Cómo lo arreglo? La clave aquí es dejar que esa obsesión haga su trabajo. No corras a resolverla, no intentes suavizar el impacto. Marco Aurelio decía, el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Y cuando alguien queda atrapado en pensamientos sobre ti, ese color comienza a pintar cada rincón de su mente. El resultado es inevitable, empiezan a verte en todo. En las cosas que dijeron juntos, en los lugares que visitaron, en los momentos que compartieron. ¿La solución? No se trata de ser cruel, sino de dar espacio. El espacio para que esos pensamientos crezcan por sí solos. Porque cuando algo se vuelve una obsesión, el deseo de resolverlo se convierte en una prioridad. Y en el caso de las relaciones, ese deseo los lleva a una buscar sola cosa, volver a conectarse contigo. No porque los estés persiguiendo, sino porque no pueden dejar de pensar en ti. Séneca lo expresó mejor, la mente humana es su peor tormento y su mayor aliada. Usa esa tormenta a tu favor. Mientras ellos lidian con la marea de pensamientos que los consumen, tú sigues adelante, fuerte, sereno, viviendo tu vida. Cuanto más sigas brillando en tu mundo, más imposible será que dejen de obsesionarse contigo. Y al final, cuando regresen, será porque la tormenta de su mente los empujó hacia la única solución que pueden ver, tú. 10. Cárcel de la memoria. La memoria tiene esta increíble capacidad de hacerte revivir momentos, tanto buenos como malos, en un instante. Pero, aquí está el truco, la mente no se limita solo a recordar, también tiene la increíble habilidad de construir historias sobre esos recuerdos. ¿Te acuerdas de ese momento feliz que tuviste con alguien? Si tu mente sigue dando vueltas a esa memoria, aunque ya no estés con esa persona, el peso de esa memoria se convierte en algo aún más pesado. Lo complicado es que, mientras más intentas olvidar, más grande se hace ese recuerdo, y más difícil se vuelve a escapar. La memoria se convierte en una cárcel que te atrapa, manteniéndote anclado a un pasado que no puedes modificar, y lo peor es que, cuanto más te resistes, más fuerte te agarra. Pero, ¿sabías que es en esta lucha misma donde reside el poder para liberarte? Como decía Epicteto, no son los eventos los que nos afectan, sino cómo los interpretamos. Para dejar de ser prisionero de esos recuerdos, hay que aprender a verlos como lo que son, historias, fragmentos del pasado que ya no definen quién eres hoy. Y esa es la clave, el presente. Es en este mismo momento en el que tienes el control. ¿De qué sirve seguir anclado a un recuerdo, si ahora mismo tienes todo un mundo por descubrir, por sentir, por vivir? La respuesta no está en correr de la memoria, sino en no permitir que controle el futuro. La memoria no te define. Lo que tú decides hacer con ella, eso sí es lo que define tu camino. Como dijo Séneca, lo que está detrás de nosotros no nos afecta si no lo dejamos que lo haga, ¿te das cuenta? El poder no está en borrar ese recuerdo, sino en tomar el control de lo que significan para ti. Si dejas de verlos como cadenas, empezarás a verlos como lecciones que ya no te lastiman. La libertad viene cuando te das cuenta de que la cárcel de la memoria solo tiene el poder que tú le otorgas. Puedes dejar esos recuerdos atrás, sin tener que olvidarlos por completo. ¿Sabes por qué? Porque tu vida no es la historia que tu mente te cuenta. Es mucho más. 11. Tortura del silencio. Este tipo de silencio, el que duele, no es solo la falta de palabras, es la falta de conexión. Nos han enseñado que el silencio es paz, que hay momentos en los que las palabras sobran. Pero ¿qué pasa cuando el silencio te hace preguntarte si te has olvidado de algo o si te has perdido tú mismo? ¿Qué pasa cuando el silencio se convierte en una pared que te separa de lo que una vez fue cercano? El silencio tiene un poder increíble, capaz de desgastar la mente y el corazón sin que te des cuenta. Imagina lo siguiente, estás esperando una respuesta, un gesto, una señal, y en lugar de eso, todo lo que recibes es ese vacío, ese hueco que no se llena, que te consume. Es como estar esperando en una estación de tren, pero nunca llega el tren. Y en ese vacío, empiezas a cuestionarte. ¿Lo hice mal? ¿Debería haber dicho algo diferente? Pero, aunque te preguntas, el silencio persiste. No hay consuelo, no hay claridad. Ahora, ¿cómo salimos de este ciclo? Aquí es donde entra lo que muchos no saben, el silencio no tiene por qué ser tu enemigo. ¿Sabías que el silencio tiene una increíble capacidad de hablar por sí mismo si sabes escucharlo? Como decía Séneca, la tranquilidad es la última forma de refugio para aquellos que buscan la paz. El silencio no es el vacío, es el espacio donde puedes encontrar respuestas, si en lugar de dejar que te quieto, lo usas para conocerte mejor. La clave está en no dejarte consumir por ese silencio. Entiende que el vacío, lejos de ser un enemigo, es un momento para encontrarte contigo mismo,
para redefinir lo que necesitas y lo que eres capaz de dar. Ese espacio de calma, que te asusta, es el mismo que puede ayudarte a comprender que las palabras que buscas no siempre provienen de afuera, sino que residen en tu interior. El silencio no te condena, te da el tiempo para decidir quién quieres ser a continuación. Y si, al final, esa otra persona no reacciona como esperabas, está bien. Como decía Marco Aurelio, lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. La respuesta al silencio es actuar según lo que tú sabes que es correcto, independientemente de lo que otros hagan o no hagan. No permitas que el silencio te haga sentir menos, conviértelo en tu oportunidad para crecer, para encontrar paz en medio de la incertidumbre. 12. Delirio de arrepentimiento. El arrepentimiento puede consumirnos, hacernos revivir una y otra vez el mismo momento en el que cometimos el error. Y con cada vuelta, el peso se hace más grande. Lo que antes parecía un pequeño mal paso se transforma en un monstruo que te persigue. Esa es la trampa del arrepentimiento. Te atrapa en una narrativa constante de lo que hiciste mal, de lo que deberías haber dicho o hecho, y esa narrativa te convierte en su prisionero. Lo más peligroso del arrepentimiento no es el error en sí, sino cómo te sumerge en una tormenta de pensamientos que parecen no tener fin. Es como estar atrapado en una habitación oscura, dando vueltas sin encontrar la salida. El arrepentimiento te arrastra a un lugar donde lo que hiciste se magnifica, donde sientes que lo único que importa es lo que perdiste, lo que arruinaste. Pero aquí está el giro. El arrepentimiento no tiene que ser tu verdugo, sino una lección. Como decía Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo respondes a lo que te sucede lo que realmente importa. Lo importante no es quedarte atrapado en el pasado, en lo que hiciste mal, sino usar ese error como un trampolín para crecer. Porque cuando sientes esa oleada de arrepentimiento, realmente te estás dando cuenta de algo muy valioso, que te importa, que hay algo en ti que no está dispuesto a repetir lo mismo. El arrepentimiento es una invitación a la reflexión, a preguntarte, ¿qué puedo hacer ahora para corregir mi camino? ¿Qué puedo aprender de esta experiencia para ser mejor, para no cometer el mismo error de nuevo? El secreto está en no perderte en la culpa. La culpa te paraliza, el arrepentimiento puede impulsarte a cambiar, a mejorar. No se trata de negar lo que hiciste, sino de aceptar lo que eres ahora, con todo lo aprendido. Como dijo Séneca, lo que hemos hecho, lo hemos hecho. Lo que podemos hacer ahora es lo que importa. 13. Rendición total. La rendición total no siempre es algo que se ve como una solución. En realidad, puede sentirse como una derrota, como si todo el esfuerzo y la dedicación que pusiste en algo ya no tuvo sentido. Es como darlo todo y más, pero no ver ninguna recompensa. El desgaste emocional, mental y hasta físico te puede consumir. Y lo peor de todo es que esa sensación de haberlo dado todo y aún así no haberlo logrado te puede arrastrar a un agujero profundo. Pero aquí es donde el juego cambia. La rendición total, aunque en principio pueda parecer un final, es realmente una oportunidad. Una vez que te has vaciado por completo, te das cuenta de lo que realmente importa. No se trata de la derrota, sino de entender que incluso cuando todo parece haber terminado, en realidad es solo un nuevo comienzo. Como decía Epicteto, no te preocupes por lo que no puedes controlar. Enfócate en lo que puedes cambiar. Piensa en esos momentos en los que has dado todo y algo dentro de ti, aún en tu agotamiento, te dice que sigas. Esa es la semilla de la resiliencia. En el momento en que crees que te has rendido por completo, el verdadero poder está en la aceptación. Cuando dejas ir lo que no puedes controlar, es cuando, paradójicamente, empiezas a tener el control. Es como un peso que te cae de encima y que, en lugar de hundirte, te libera. La rendición total es el espacio para la reflexión, la oportunidad para soltar lo que no te sirve y centrarte en lo que sí puedes cambiar. No se trata de rendirse con la cabeza gacha, sino de reconocer que, a veces, es necesario dejar ir lo que no se puede retener para abrir espacio a lo nuevo. El filósofo Séneca lo expresó de una manera clara: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Si has llegado hasta aquí, pon en los comentarios la palabra suplique, y haré que todo el mundo ruegue por estar contigo. Si el video te gustó, suscríbete, dale like al video y comenta para que así YouTube sepa que este tipo de videos ayudan a gente como tú y así podamos seguir haciendo estos videos en el futuro.